En este segundo programa de Santa Fe y la provincia contamos con la presencia del presidente de la bancada de Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados, el doctor Agustín Rossi. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Un poco lo invitamos para hablar de todo un poco, ¿no? De estos beneficios que ha tenido la provincia a través de la nación. Bueno, podemos arrancar con la asignación familiar por hijo, ¿no? Que fue yo creo, una medida acertada que beneficia a un montón de chicos. Bueno, una asignación universal por hijo para nosotros es más que una medida de política social, sino que significa claramente un aumento en los derechos adquiridos del conjunto de la sociedad. Lo que estamos diciendo es que cualquier pibe que nazca en cualquier lugar de la Argentina, independientemente del hogar en el que le toque nacer, independientemente de la condición laboral de sus padres, tiene garantizado una asignación universal desde el día que nació hasta los 18 años. Y me parece que esto lo que hizo fue generar un fuerte impacto fundamentalmente en todo lo que significa la inclusión y un impacto muy fuerte también en los indicadores económicos, ¿no? Porque claramente bajó los indicadores de pobreza y los indicadores de indigencia en la Argentina. Por el otro lado también es cierto que es importante ver y claramente tener una mirada más integral de lo que pasó, digamos, ¿no? Porque la asignación universal por hijo la paga la ANSES, ¿no? Y es equivalente a lo que cobra el trabajador en blanco, el trabajador registrado por salario familiar. Bueno, en realidad nosotros tenemos un sistema impositivo que hay un 40, casi un 50% de los ingresos del sistema previsional, digo, que son recursos previsionales, son recursos de los aportes de los trabajadores y aportes de los empleadores. Pero el otro 50% son recursos impositivos, o sea, son recursos del conjunto de la sociedad. Proveniente del IVA, proveniente del impuesto a las ganancias y demás. ¿Esto qué significa? Que cuando un trabajador en negro que no recibe salario familiar, pero que sí compra un paquete de yerba, una parte de ese porcentaje del IVA va a sostener el sistema previsional. El sistema previsional no le respondía al trabajador en negro. Lo que hacía era, el trabajador en negro aportaba para que el sistema provisional atienda exclusivamente a los trabajadores en blanco. Entonces lo que hicimos en realidad fue extender integralmente el concepto de trabajador. El trabajador en negro es un trabajador y el trabajador desocupado también no pierde su categoría de trabajador. Todos ellos son beneficiarios de la asignación universal por hijo. Agustín, evidentemente la asignación es un claro ejemplo de un derecho social, pero también el gobierno de la presidenta ha avanzado en derechos individuales, como el matrimonio igualitario, la identidad de género. En este sentido, ¿cómo se va interpretando estas dos piezas o estas dos patas donde se va basando derechos sociales por un lado y derechos individuales hacia avanzando a reconociendo derechos de ciudadanía? Bueno, me parece que lo que nos hace hacer es que tengamos una democracia mucho más plena, ¿no? Cuando la democracia, cuando la mayoría, por decirlo de alguna manera, reconoce o sanciona el derecho de una minoría, o reconoce el acceso al derecho de parte de una minoría, como en este caso que son las minorías sexuales, no solamente se genera un otorgamiento de derechos a ellas, sino que también la mayoría, de alguna manera, es una mayoría más calificada, una mayoría más ponderada. Nosotros entendemos claramente que esto fue lo que ha sucedido. La ley de matrimonio igualitario tiene que ver fundamentalmente con esto, digamos, ¿no? Tiene que ver con otorgarles un derecho a la comunidad de lesbianas, de gays, de trans, que anteriormente no lo tenían y que no afectó derechos de otros, digamos, ¿no? Porque ciertamente ninguno de los demás argentinos vio lesionado ninguno de sus derechos individuales y por el contrario, hubo sí otros argentinos que vieron aumentado sus derechos individuales o equiparados sus derechos individuales a lo que tienen la mayoría de los argentinos, digamos, ¿no? Y me parece que esto fue lo que pasó con la ley de matrimonio igualitario, una ley que tiene mucha
mucha militancia de muchísimos actores y de muchísimos sectores, y que ha permitido y que tiene el impacto, va a tener muchísimo impacto en las generaciones futuras, ¿no? Porque también ayuda a que la condición de la sexualidad de cada uno no sea motivo de discriminación, o no sea motivo de descalificación social, de descalificación laboral, y los pone en un lugar de igualdad, que es lo que tiene que ser, digamos, ¿no? La condición sexual de cada uno no puede ser motivo de discriminación, ni mucho menos. En Argentina durante años fue motivo de discriminación y de descalificación. Digamos, el libro de Osvaldo Bazán, que yo leí al final de mi intervención en la Cámara de Diputados sobre la ley de matrimonio igualitario, en realidad plantea esto, digamos, ¿no? Dice, un chico judío es descalificado quizás en la escuela o descalificado, pero llega a su lugar, a su casa, y tiene en su casa un lugar de contención, digamos, ¿no? Un chico negro pasa exactamente lo mismo, es descalificado, pero tiene en su casa un lugar de contención. Un chico homosexual es descalificado en la escuela y no tiene en su casa ese lugar de contención, porque permanece lo que los teóricos y los propios homosexuales dicen, permanece dentro del closet, no termina de abrirse. Bueno, la ley permitió poner a la comunidad en un alto lugar de visibilidad, y la verdad que hace 2 años que sancionamos la ley y no siento que ningún cataclismo haya caído sobre la sociedad argentina y haya generado algún tipo de inconvenientes, ni mucho menos, al contrario, creo que claramente vivimos en una democracia más plena y somos, desde el punto de vista de los derechos individuales, una de las democracias, uno de los países que más ha avanzado. Agustín, la Cámara de Diputados se ha formado en un ámbito de debate interesante, fuerte, sobre temas muy fuertes, ¿no? Y está bueno, ¿no? Que gente que esté a favor, que esté en contra, que se debata. Y en el mes de noviembre o diciembre se discutió y se aprobó la ley de muerte digna, ¿no? Y voy al caso de Camila Sánchez, que acaba de fallecer, la nenita de 3 años, después de una lucha por parte de los padres para que la dejen ir en paz, ¿no? Sabiendo que lamentablemente ya estaba muerta desde su nacimiento, ¿no? Profundo debate, una ley que se aprobó, y bueno, y a partir de esto la enseñanza que nos deja esta nena de 3 años. Sí, es una ley que nosotros modificamos, la ley que se denomina los derechos del paciente. No es técnicamente lo que se conoce como muerte digna, está lejos de la eutanasia, digamos, ¿no? Sí. Hay diferencias. Hay diferencias, pero ciertamente lo que pusimos es la posibilidad que estas situaciones tengan resolución, digamos, ¿no? Y que en base a un acuerdo de los padres, en el caso de los familiares directos, en el caso de que no se haya hecho y que no se haya hecho previamente, o que se haya hecho previamente, uno pueda acceder a tener esta posibilidad cuando está claro que clínicamente la vida ha concluido, digamos, ¿no? Y que solamente es sostenida por toda una aparatología absolutamente artificial, sin ningún tipo de posibilidad de recuperación y sin ningún tipo de posibilidad de que haya ninguna luz absoluta de esperanza. Y me parece que bueno, que ahí también hubo un fuerte empuje. Igualmente, Agustín, es una decisión difícil, ¿no? De tomar, más allá de que se sepa, en este hecho, caso una nena de 3 años. La madre de esta chica, que fue una de las que más militó y la que más impulsó en el momento de la desconexión, no quiso estar presente, digamos, ¿no? Porque bueno, también eso existe y también eso está, digamos, ¿no? Pero obviamente que no es una ley para festejar, no, por supuesto, a veces, digamos, ¿no? Pero me parece que... Pero era una ley necesaria. Pero era una ley necesaria para todos los que estemos en situaciones de estas características, digamos, que puedan llegar a estar en situaciones de estas características, ¿no? Agustín, también en el tema de la legislación, fundamentalmente este proyecto que tiene que ver con la unificación del Código Civil y el Código de Comercio. Es la primera vez que encuentra en plena democracia un debate de estas características. Es bien sabido cómo ha sido legislado el derecho civil y el derecho comercial en este país, y hoy encuentra a una democracia fortalecida, por un lado, y esta
digamos, pretensión o señalamiento de la presidenta que dice, no se puede gobernar en el siglo XXI con una legislación del siglo XIX. Digo, ¿qué responsabilidad le compete a ustedes como diputados legisladores? Bueno, me parece que es una de las iniciativas que claramente van en el sentido de mejorar la calidad institucional de la Argentina, ¿no? Como dijo la presidenta, estamos en el siglo XXI y tenemos legislaciones del siglo XIX, y me parece que además lo que ha generado, porque obviamente no es que el Código Civil no ha tenido modificaciones, ha tenido múltiples modificaciones y modificaciones de modificaciones. Entonces, todo esto ha conformado una situación de poca claridad y de poca, entre otras cosas, digamos, ¿no? Y de poca claridad a la hora de que el lego pueda acceder a la justicia, digamos, ¿no? Entre uno de los objetivos que busca el código, la unificación de los códigos, que todos sepamos cuáles son los derechos que tenemos. Digamos que muchas veces con esta dispersión de leyes y de leyes que impactan totalmente o que impactan parcialmente y que son modificadas y nuevamente modificadas, termina haciéndole perder precisión. Bueno, la presidenta convocó una comisión encabezada por Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte. Recibieron colaboraciones de más de 100 juristas de todo el país y presentaron una modificación de propuesta, un anteproyecto. Tuvo 30 días, un poco más, en el Poder Ejecutivo. La presidenta y el Ejecutivo le introdujo algún tipo de corrección, algún tipo de precisión, y ese anteproyecto fue ya proyecto de ley, fue enviado al Congreso de la Nación, y yo espero que en los próximos 2 meses, 3 meses, estemos en condiciones de aprobarlo, sin ninguna duda. Nos visita el diputado nacional Agustín Rossi aquí en Santa Fe, la provincia. Vamos a un corte breve y continuamos hablando con él, que tenemos muchísimas cosas para preguntarle. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Seguimos en Santa Fe, la provincia, con nuestro invitado en el día de hoy, que es Agustín Rossi, presidente de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Alejandro. Agustín, la ley de servicio audiovisual ha sido una bisagra entre la relación entre la política y los medios. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, está bien utilizado el término bisagra, digamos, ¿no? Porque ciertamente nosotros vivimos durante muchísimo tiempo con una estructura mediática que mediatizaba fuertemente la comunicación social, digamos, ¿no? El monopolio o la posición dominante no solo se veía en la cantidad de medios que tenía fundamentalmente el Grupo Clarín y asociado casi en general con el diario La Nación, sino también en que eran portadores de la verdad absoluta. Entonces, lo que decía Clarín, lo que decían los comentaristas de Clarín, tenía más poder que lo que decía cualquier dirigente político que había sido elegido por el pueblo. Bueno, de hecho, en los suburbios de la democracia siempre se decía: si no acordás con Clarín no podés llegar a ser presidente de la Argentina. O se le atribuye a Mañeto haber dicho: nadie banca más de 3 tapas de Clarín o 4 tapas de Clarín. Me parece que eso era una democracia que funcionaba mal. Era una democracia que tenía un extrapoder sin legitimación. Y bueno, la ley de medios lo que trató de hacer es generar un debate y generar una ley en donde esas situaciones de posiciones dominantes no existiesen más. Es una ley profundamente antimonopólica. No significa que Clarín vaya a desaparecer, ni que el grupo como tal vaya a desaparecer. De hecho, la ley le permite a una misma empresa en una determinada área tener hasta el 33% del espacio de la comunicación en sus distintas miradas. Sí, lo que evita la ley es fundamentalmente esta cosa del repiqueteo, ¿no? de tener un canal de televisión como puede ser Canal 13 y al mismo tiempo tener la estructura de cable más importante, y con eso generar
un tipo de condicionamiento. La ley buscó fundamentalmente amplitud de voces. Yo creo que lo hemos logrado, que hay que seguir profundizándola. Estuvo trabada la ley en la aplicación del artículo de la desinversión hasta estos días, que la Corte ha fijado como el 7 de diciembre, que es la fecha de vigencia de la cautelar. A partir de ahí, los que tienen posiciones dominantes tendrán que adecuarse a la ley, pero por sobre todas las cosas yo creo que la ley lo que trajo como beneficio y como debate y como beneficio cultural para la sociedad argentina, trajo esta idea fuerte de correr al monopolio del lugar de la verdad absoluta. Porque todo el debate generó una interpelación al monopolio. Entonces hoy se encuentra hoy con mucha gente que dice veo TN, pero también veo 678, y la conciencia crítica que existe en el conjunto de la ciudadanía argentina es mucho más fuerte de lo que existía anteriormente. ¿Qué es lo que queremos fundamentalmente y lo que buscamos con esa ley de medios, digamos, en términos de objetivos generales? Buscamos también mayor elaboración de contenidos locales, buscamos una federalización del sistema de comunicación. Nosotros, que tenemos un par de años más, conocimos la televisión de Rosario hace 30 años atrás, y era una televisión con mucho más contenidos locales, con mucha más elaboración de hasta ficciones que se hacían locales. Y bueno, y durante la década del 90 los canales casi terminaron siendo repetidoras de los canales centrales de Buenos Aires, y eso también generó una distorsión en la comunicación, digamos, ¿no? En ese punto, ¿cómo ve la aplicación de la ley en Santa Fe precisamente, en todo el territorio nacional, en todo el territorio provincial, porque sabemos que lo recorre y que conoce? ¿Cómo ve esta cuestión? De aplicación de la ley viene teniendo etapas, digamos, ¿no? En una primera etapa consagramos los organismos, los dos organismos que prevé, RTA y el AFCA, que es la autoridad de aplicación, y necesitamos ahora avanzar sobre todo lo que significa el otorgamiento de las nuevas licencias en las condiciones que tiene prevista la ley, digamos, ¿no? Que cada grupo económico, tiene que tener una limitada cantidad de emisoras. Necesitamos avanzar sobre las emisoras que están previstas, ya sea tanto para el Estado Nacional, para el Estado Provincial, como el Estado Municipal, como la misma universidad, e ir generando una mayor diversificación en ese sentido y desde ese punto de vista. Y obviamente que cada uno de los grupos se adecúen en cada uno de los territorios, digamos, ¿no? Nosotros en esto, digamos, tenemos un grupo en la ciudad que es dueño del ET8 y del ET3, tendrá que decidir por uno, digamos, ¿no? En esto es así, ¿no? Agustín, se han avanzado en obras importantísimas para la localidad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Arranquemos con la autopista Rosario-Córdoba, ¿no? Que es una obra que es financiada por el gobierno nacional y que permite una rápida conexión con otra provincia, ¿no? Bueno, me parece que esa es una de las obras que claramente trascendentes, no solamente por su comunicación, sino porque su no conclusión era la Argentina a la cual no queríamos volver. Fue una obra que se empezó durante la década del 70, que se empezó a planificar y que se hicieron adelantos muy parciales, muy poco claros, muy pequeños, y que fundamentalmente bajo la gestión de Néstor Kirchner se le dio un fuerte impulso y terminó siendo inaugurada por la Presidenta de la Nación. Pero ciertamente ustedes fíjense que esa obra le ha permitido a nuestra ciudad tener vinculación hacia el sur, vinculación hacia el norte y vinculación hacia el oeste en autopista, digamos, ¿no? Entonces es una ciudad que desde ese punto de vista tiene un fuerte privilegio, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de las comunicaciones, ¿no? Y fue una inversión hecha exclusivamente con recursos nacionales, no hubo financiamiento para esa inversión y se llevó adelante como decía anteriormente, durante la gestión de Néstor.
Yo he presentado el proyecto de que se le ponga al tramo Rosario-Córdoba autopista Néstor Kirchner. Espero encontrar o obtener el consenso alguna vez entre los diputados, ¿no? Había que mejorar también la avenida Circunvalación de Rosario y también se están haciendo obras relacionadas a ese tema, que es la que une con la autopista Córdoba, con Buenos Aires y demás. Y eso nos vamos bueno, eso la vemos todos los rosarinos permanentemente, porque hace 2 años que se está trabajando y se está trabajando a buen ritmo. Es una obra que le va a generar 3 carriles de circunvalación a ambos lados y se están reparando aquellos defectos crónicos que ha tenido históricamente la avenida de circunvalación, porque tenía una subbase en la parte del suelo que no estaba bien realizada, que no estaba bien hecha, y va a terminar convirtiendo a la avenida de circunvalación en una autopista urbana al estilo que hay en la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Porque todos los pasos van a ser todos los cruces van a ser a distinto nivel. Va a ser una avenida fuertemente rápida, digamos, ¿no? Porque además hay que terminar de completar las colectoras, o sea que el tránsito interno, por decirlo de alguna manera, también va a tener la opción de colectora, no va a tener que subir y bajar, y el subir y bajar también hace que el flujo vehicular disminuya, digamos, ¿no? En cada una de esas circunstancias. Así que a mí me parece que es una obra importante, una obra magnífica, que la verdad es que cuando a mí me comentaron que la iban a llevar adelante, me agarré la cabeza porque dije, vamos a estar 3 años con complicaciones, por lo que significa, pero todas las complicaciones se han visto resueltas, nunca se ha visto interrumpido el tránsito. En algunos momentos, en algunas etapas, se hace un poco más lento, pero en general se ha realizado y se ha llevado adelante de manera importantísima. Va todo el nudo de la comunicación con la autopista Santa Fe, se cambia absolutamente, eso va a quedar un nudo totalmente nuevo, y bueno, están ahora en la parte más costosa, que son la parte de los puentes, digamos, ¿no? Que es ampliar la capacidad de circulación de cada uno de los puentes, y ahí es donde estamos. ¿Tiene un ratito más? Sí. Vamos a una pausa. Por favor. Más transparencia, más información, más comunicación con los vecinos. www.funes.gov.ar. Municipio de la ciudad de Funes, Jardín de Santa Fe. Continuamos aquí en Santa Fe y la provincia con nuestro invitado Agustín Rossi. Bueno, ya hablando un poco en el ámbito provincial. Provincial y de Rosario, porque la semana pasada estuvo en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, acompañando al intelectual Ernesto Laclau, presentando los números 1 y 2 de debates y combates. Agustín, ¿de qué se trata esta actividad que tiene que ver con la discusión, con el debate, pero a nivel de teoría y de práctica política? Bueno, la verdad que es un honor haber compartido con Ernesto Laclau una mesa de presentación de su revista. Laclau sin duda es uno de los intelectuales argentinos más reconocidos en el mundo. Hace muchísimos años que vive en Londres, es profesor de muchísimas universidades en la Argentina y ha escrito su teoría sobre el populismo, digamos, ¿no? Y toda una idea de cómo se construye, una democracia, ¿no? En esta última etapa de fuerte acercamiento hacia nuevamente, o de reencuentro en la política argentina, se muestra en términos generales fuertemente partidario o adherente al proceso que lleva adelante Cristina Fernández de Kirchner. Se ha involucrado muchísimo más en la vida política argentina, ¿no? Y ha tomado la decisión de hacer una revista con aspiraciones de que sea una revista latinoamericana, una revista que empieza que se publicó su número 1 apenas terminada la elección de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora presentamos el número 2, y es una revista que tiene algún fuerte contenido académico, pero también una idea de articular lo académico con lo político, y creo que es un aporte enorme para todos aquellos cienciistas políticos, politólogos, comunicadores sociales, estudiantes
de ciencias políticas y obviamente para todos aquellos militantes políticos, ¿no? Laclau es una figura de trascendencia en el mundo, ¿no? Quizás junto con O'Donnell, recientemente fallecido, los dos intelectuales de mayor relevancia de la Argentina en los últimos años. El Ministerio de Educación ha donado a la Escuela de Santa Fe 112.000 libros. Esta actividad que tiene que ver, pienso, ¿no?, con revistas, la edición de revistas, la edición de libros, la donación de libros, también está apostando a un tipo de democracia y a un tipo de ciudadano. Sobre todo nosotros tenemos una idea de lo que tiene que ser la escuela pública, digamos, ¿no? Las condiciones que tiene que tener la educación pública de Occidente, ¿no? Buena infraestructura, hemos hecho más de 1.500 escuelas nuevas, entre escuelas y jardines de infantes en todo el país, porque nos parece que es básico que haya una infraestructura escolar adecuada, salarios dignos para los docentes y herramientas al alcance de todos, ¿no? Y esta política de libros que se lleva adelante desde el Ministerio de Educación, yo he estado presente en el lugar de donde todos distribuyen los libros, que es una logística más que importante, y junto con la política de la entrega de netbooks tiene que ver con este tercer aspecto, digamos, ¿no? Que las herramientas estén al alcance de todos. Si nosotros no garantizamos acceso a esas herramientas, la posibilidad de una educación igualitaria se ve claramente disminuida, se ve subvaluada. Y lo que buscamos con esto es fundamentalmente eso. 550.000 santafesinos van a cobrar aumento jubilatorio, ¿no? Importante también. Lo importante ahí son dos cuestiones. La primera fue una medida tomada durante la presidencia de Néstor Kirchner, que fue la medida de inclusión jubilatoria, que permitió a una cantidad de argentinos que ya estaban en edad jubilatoria, pero que no tenían hecho los aportes porque habían trabajado mucho tiempo en negro, porque los trabajadores, los patrones no habían hecho los aportes patronales, o en el caso de las amas de casa porque no habían trabajado nunca en relación de dependencia, ¿no? Buscamos un mecanismo de incluirlos dentro del sistema jubilatorio, no evitando que se paguen los aportes, sino que el plan de inclusión jubilatoria se otorgaba la jubilación y desde la propia jubilación se le descontaba en la medida que iban los aportes no pagados, pero nos permitió llegar a tener el 96% de los adultos mayores dentro de nuestro sistema provisional, que es un número altísimo, ¿no? Y después el tema de los aumentos específicos tiene que ver con la ley de movilidad jubilatoria. Nosotros tenemos una ley, que es una ley que sancionó el Congreso, que prescribe 2 aumentos de las jubilaciones y pensiones por año. Esa ley combina en términos iguales el porcentaje de aumento salarial de los empleados activos con el porcentaje de aumento de la recaudación previsional, y eso da un índice que permite la actualización. Y rescato lo de por ley. El año pasado han tenido cerca de 30 y pico % de aumento de los jubilados y pensionados, creo que en marzo de este año fue el 17-18%, y rescato lo de por ley porque es obligatorio, digamos, ¿no? Y todos los años se va a tener que tomar una medida, se tiene que aplicar el aumento de las jubilaciones, independientemente del gobierno que estuviese, ¿no? Entonces, me parece que claramente es trascendente, ¿no? Agustín, hay unas declaraciones suyas sobre que espera que le vaya bien al ministro de Seguridad porque así nos va a ir bien a todos los santafesinos. Esta cuestión, ¿cómo ve la cuestión de la seguridad en Santa Fe? Espero que le vaya bien porque la veo mal, sobre todas las cosas, digamos, ¿no? Yo creo que estamos en una situación grave. Y lamento fundamentalmente que se haya llegado hasta acá para admitir la situación, porque la verdad que había elementos que se podrían haber admitido la situación 2 años antes. Lo que pasa es que hubo una decisión claramente del ex gobernador de la provincia de ocultar el tema. Creo yo que motivado por algún tipo de especulación electoral.
de meter la basura debajo de la alfombra. Ahora ya no se puede esconder. Y tenemos, que hay que decirlo con claridad, Rosario debe ser hoy una de las ciudades más violentas del país, de la Argentina. El número de homicidios, por más que uno puede rescatar la buena voluntad y algunas decisiones políticas del ministro saliente, no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. Nosotros tenemos que los homicidios en la ciudad de Rosario han aumentado desde el año 2008, todos los años, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Y eso me parece que es una situación de gravedad que exige una fuerte decisión política de abordar el tema y que exige también, bueno, algún tipo de políticas que nos permita recuperar confianza, digamos, ¿no? Por eso, la verdad que lo conozco al Pato de hace muchísimos años, de la militancia política. Espero que le vaya bien, pero también sé que los tiempos son cada vez menores, ¿no? El Estado... no sé si se necesitan de políticas públicas que le generen nuevamente confianza a la sociedad, digamos, ¿no? Si no, estamos complicados, digamos, ¿no? Digo, fuerte conducción por parte del Ministerio hacia la Fuerza de Seguridad, evitar las situaciones de autonomía de la Fuerza de Seguridad, convocatoria a la sociedad civil para que la sociedad civil colabore en el diseño de las políticas, de seguridad y inflexibilidad ante la defección policial, digamos, ¿no? Si vos tenés un grupo de vecinos que desarman un kiosco de droga en un barrio, ese comisario no tiene que durar un día más. Claro. Porque la verdad, ¿cómo puede ser que los vecinos sabían el comisario? Si no me lo reportó antes, si no, bueno, no sé, ¿viste? Pero me parece que allí tiene que haber una fuerte decisión para conducir la fuerza, digamos, ¿no? Sin lugar a duda, no es una tarea fácil. Va a llevar su tiempo. No es una tarea fácil, pero la verdad es que uno tampoco pide resultado de un día para el otro. Pero uno como mínimo diría, bueno, si el año pasado tuvimos 700, casi 800 homicidios durante todo el año, que este año bajen, ¿no? Que bajen un poco, que haya uno menos, no que haya 50 más o 100 más, no, que haya uno menos. Entonces esto me parece que uno le permitiría ver cuál es la política que tiene que llevar adelante. Agustín, ¿se ha llegado a un acuerdo dentro del peronismo, esta unidad para tener estos mandatos por estos años? Bueno, en Rosario Antonioni está al frente del peronismo en la ciudad de Rosario, y bueno, esta unidad que le va a permitir a pocos meses de las elecciones, ¿no?, tener más confianza y más fuerza para competir cargos legislativos. Bueno, me parece que era una necesidad que el peronismo no vaya a una confrontación interna en el medio de este proceso. Por suerte hemos logrado una lista unidad en el Partido Justicialista, con José Freire al frente del partido y a nivel provincial y con Eduardo Toñoli acá en Rosario. Y me parece que es una base necesaria como para poder tratar de participar en las elecciones parlamentarias del año que viene con algún nivel de expectativa de lo más fuerte posible, digamos, ¿no? Me parece que van a ser elecciones importantes, trascendentes, como suelen ser las elecciones intermedias, y nosotros tenemos que estar preparados para tratar de presentar a nuestros mejores hombres y tener nuestra mejor performance, ¿no? Le agradecemos la visita. Bueno, muchas gracias. Gracias, Agustín. Continuamos en Santa Fe, la provincia, hasta la hora 17 aquí en Canal 2 de TV Regional.